Buenas noches, siendo muy fieles a lo prometido, que sean 45 minutos para invertir en nuestro país. Vamos dando comienzo. La Comunidad Colombia Crece persiste en esta intención de generar un cambio de cultura en nuestro país. Y este espacio de 45 minutos por Colombia es lo que tenemos como herramienta para poder llegar a cada uno de los ciudadanos que se interesan en este tema. Y no solamente los ciudadanos, nosotros nos ayudamos también muchísimo, porque todos necesitamos estar informándonos, cambiando la mirada, conociendo la problemática sin emociones, sin reservas, sin prevenciones, mirándolo como lo que es. Es una condición que padece nuestro país y como tal debemos reconocerla, aceptarla y tratar de mejorar la condición, es decir, de salir de ella para construir ese país que queremos. Tenemos hoy nuevamente a Carlos presentándonos lo que es la propuesta de la Comunidad Colombia Crece para tener una acción efectiva contra la corrupción. El proyecto Gana. Hemos venido conociendo sus causas, las causas de la corrupción a través del documento del proyecto Gana detalla todo eso, las causas, las consecuencias, pero hoy muy interesante, queremos plantear posibles soluciones. Creo que se nos ha metido en la cabeza que no hay remedio para la corrupción, que prácticamente tenemos que aceptarla, tenemos que vivir con ella y nada que hacer, y por eso vivimos con los brazos caídos, mientras que los corruptos se mantienen muy con el ánimo en alto y muy listos a hacer lo que quieren hacer con nuestro país. Entonces, les agradecemos muchísimo que estén hoy acá. Son tiempos un poco fáciles para atender estos compromisos, porque se nos viene ya, dice una amiga, el tutaina. Entonces, sabemos que se presentan dificultades, pero también sabemos que posterior a esta emisión, las personas se acercan, entran a mirar el video y ustedes que están aquí pueden compartirlo. Es decir, esto sigue funcionando. Su presencia hace posible que sigamos llegando a otras personas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de las posibles soluciones para la corrupción. Les recomiendo ir dejando en el chat preguntas, comentarios. Se trata de que todos pongamos nuestro granito de arena y no nos quedemos con la idea que nos llega a la cabeza, confirmemos si es eso lo que están tratando de decirnos o de comunicarnos, o preguntemos si es que no encontramos en lo que se les brinde hoy aquello que ustedes están buscando o que sienten debemos tratar para solucionar este problema. Entonces, buenas noches, Carlos, bienvenido, o por favor, quedas tú con el micrófono para que nos presente las posibles soluciones. Bueno, gracias, Ligia. Muy buenas noches a todas, a todos. Sí, vamos a hablar hoy de las posibles soluciones. Sin embargo, para las personas que llegan por primera vez a ver este video, las personas que están por primera vez conectándose a esta idea, les queremos hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en programas anteriores acerca del proyecto Gano. Un pequeño, muy pequeño resumen. Eh, Inicialmente hablábamos acerca de el objetivo del Gran Acuerdo Nacional Anticorrupción Gana Colombia. Pero antes de hablar del objetivo, les decíamos que realmente en la Comunidad Colombia Crece, nosotros somos Comunidad Colombia Crece y estamos proponiendo este proyecto. Creemos que el desarrollo del país es posible.
Y en serio que nos paramos en este concepto de desarrollo para hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces, creemos que el desarrollo es posible. ¿Por qué? Porque es que eso es algo natural, es algo que se da en la naturaleza, eh, en el planeta Tierra, que es un organismo vivo, y los seres humanos, que somos un organismo vivo, tenemos esa capacidad de desarrollo. Y el desarrollo se da gracias al cambio. Es decir, no puede existir desarrollo si no hay cambio. Cuando hablamos de crecimiento, de que los seres humanos somos capaces de crecer o que los seres vivos son capaces de crecer, estamos hablando de una serie de transiciones, de una serie de transformaciones progresivas. Cuando el niño tenía 1 año y cumplió 10 años, decimos, "Ah, ¿cómo creció este muchacho?". Y lo que ocurrió realmente fue una serie sucesiva de cambios. Entonces, por eso creemos que el desarrollo es posible, pero el desarrollo es posible si avanzamos en el cambio. El objetivo de este acuerdo, de este proyecto, es lograr la suscripción de un gran acuerdo nacional de cero tolerancia con la corrupción entre los diferentes actores de la sociedad colombiana. Y hablábamos del contexto histórico, y en ese contexto histórico, pues hablábamos de esto, de cómo nuestra sociedad, que los seres humanos empezamos, digamos que una parte conocida, reconocida es la época de las cavernas, y en esa época los seres humanos empezamos a organizarnos socialmente. Empezamos a organizarnos en grupos porque nos dimos cuenta que trabajar de manera individual era muy ineficiente, muy ineficaz, y además, digamos que la fuerza que tenía un individuo de la especie humana no era suficiente para combatir los peligros de los predadores. Mientras que cuando los seres humanos entendieron que se unían, empezaron a darse cuenta que no solo podían defenderse de los predadores, sino que empezaron a desarrollar una serie de habilidades, talentos en equipo que les permitían, mientras unos iban a cazar, otros defendían la aldea, otros cocinaban, en fin, ya empezaron a organizarse, y pues estas sociedades primitivas evolucionaron a bandas, a clanes, luego siguieron evolucionando y ya dejamos de ser nómadas, pasamos a ser sedentarios, se empezaron a formar tribus, luego pueblos. Es decir, en este momento nosotros queremos hacer mucho énfasis en este contexto histórico para hablar de los posibles caminos de solución, porque existe una gran desesperanza, o sea, existe una gran apatía porque creemos que la corrupción es algo que está instalado y que llegó para quedarse, y que nuestra sociedad está condenada al deterioro, a la ruptura de las instituciones, a quebrar los valores, a quebrar los principios, y a que volvamos a sálvese el que pueda, la ley del más fuerte, la ley del más vivo, y que pues ya no hay nada que hacer porque es muy difícil combatir esto. Pero entonces a nosotros nos parece importante que nos demos cuenta que simplemente estamos viviendo una situación de nuestra sociedad, y en particular de la sociedad colombiana y de algunas sociedades en el mundo, que tienen altos índices de corrupción. Pero es que esto no ocurre, estos altos índices de corrupción no están ocurriendo en todos los países del mundo, en todas las sociedades. Hay sociedades, por supuesto, más corruptas que la nuestra, y hay sociedades mucho menos corruptas que la nuestra, pero mucho menos. Es decir, una sociedad organizada puede vivir organizada sin corrupción. Entonces nosotros no estamos condenados a vivir así. Pero para poder salir de donde estamos, necesitamos entender que los seres humanos somos seres que tenemos posibilidad de transformación, que somos seres que
La historia ha demostrado que hemos evolucionado, que hemos cambiado, gracias a muchas cosas. Gracias a el avance en diferentes tecnologías, en conocimientos, en habilidades, en fin. Entonces, y por supuesto habilidades blandas como el trabajo en equipo. O sea, hemos aprendido a unirnos y a generar organizaciones complejísimas hasta que llegaron a los imperios y las monarquías, unas organizaciones sociales extraordinarias. No eran las ideales, pero eran extraordinarias. Fueron las precursoras de tenemos hoy en día, ¿no? Las repúblicas, las democracias, y hoy en día, pues ya podemos disfrutar de que en los países a nivel mundial estemos uniéndonos y estemos pensándonos en humanidad. Ya no estamos pensando únicamente en mi país, en mi grupo, sino en humanidad. O sea, esto es esperanzador porque los seres humanos estamos cambiando, estamos mejorando, estamos transformándonos. Ay, no, pero usted ve todo bonito. No, es que no lo veo todo bonito, es que la historia lo demuestra. O sea, aquí no se trata de pensar de manera positiva. Ay, sí, el pensamiento positivo. Este mundo se está acabando. O sea, cada quien mira las cosas como las quiera mirar. Y los que son pesimistas dicen, este mundo se está acabando, esta sociedad se está acabando. Y otros podemos decir, simplemente forma parte de los procesos de evolución, de los procesos de transformación en que se necesitan, digamos, cambiar algunas cosas que no están funcionando, que están funcionando mal y hacer que funcionen mejor. No quiere decir que lo que estamos ahorita, las democracias, las repúblicas, sean el top de la sociedad. Es decir, ¿es la mejor forma de organizarnos? No. De hecho, la democracia tiene grandes debilidades, terribles debilidades. No las vamos a hablar ahorita, ¿sí? Pero es lo que tenemos en este momento. Y desde allí es importante seguir construyendo, o sea, seguir transformando, seguir evolucionando. Ese es nuestro punto de partida. De esto hablamos ya en otros programas. Si tú quieres, te puedes ir a la lista de reproducción que tenemos los videos de YouTube de la comunidad Colombia Crece, los videos de Proyecto Gana Colombia, la explicación, y ahí van a encontrar perfectamente como todo esto de lo que hemos hablado. No me detengo acá porque pues este no es el punto. Hablamos de un contexto histórico en donde también cómo fue que la corrupción llegó a nuestro país, cómo se instaló y vemos que desde la independencia esta carrera por el poder ha traído una corrupción absurda y ha traído además una violencia absurda. Eh, entonces, por eso llegamos a este proyecto Gana Colombia. ¿Cuál es el problema? Pues la corrupción, que es el abuso de cualquier posición de poder. Nosotros explicamos muy bien esto de a qué se refiere corrupción, y corrupción no es todo acto inmoral, porque los actos inmorales son actos inmorales, pero la corrupción está, digamos que el problema de la corrupción con este nombre, esto se ha estudiado muchísimo pues a nivel mundial, a nivel internacional, y digamos que esta es una definición que está acorde con la forma como a nivel mundial se está entendiendo la corrupción, ¿sí? Y es el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de obtener el beneficio particular indebido a costa del bienestar colectivo o del bienestar individual. Mm, y hablábamos pues acerca de la tolerancia de la corrupción. O sea, veíamos cómo unas cifras escandalosas del 2010 al 2023, las cifras demuestran que el 94% de los casos de corrupción públicamente conocidos no tienen condena. O sea, todos, bueno, no todos, la inmensa mayoría de los casos de corrupción no tienen condena. A esto le llamamos tolerancia, permitimos la corrupción. Por eso
Nuestro país sigue creciendo la corrupción. Esto se está difundiendo, está creciendo como un cáncer en nuestro país y nos necesitamos detener esto, ¿m? Porque de lo contrario, nuestro país va a ser inviable. Nosotros tenemos un país hermosísimo con una economía espectacular, pero si nosotros seguimos tolerando que esto ocurra, va a llegar un momento en que la cosa no funcione y lleguemos a unos estados sociales a los que no queremos llegar. Entonces la corrupción se parece como al mito de la ira de Lerna, en donde Hércules con su familiar se enfrentan a esta hidra que tiene muchas cabezas. El problema es que se cortaba una cabeza y le salían dos cabezas a esa cabeza cortada. Cada vez que le cortaban una cabeza crecían dos, es decir, se multiplicaba. Y así sucede con la corrupción. También lo analizamos en otros programas, pero digamos, ¿cómo hicieron estos señores para acabar con la hidra? ¿Cómo la mataron? Y fue trabajando en equipo. Mientras uno cortaba una cabeza, la cabeza cortada, el otro cauterizaba los cuellos hasta que pudieron derrotarla totalmente. ¿Cuáles son las causas? Las analizamos. ¿Cuáles son las consecuencias? También las analizamos. Mm, eh, Aquí en cuanto a las consecuencias hablábamos de la importancia de ser muy conscientes de que nosotros en este momento estamos en una democracia en Colombia, ¿m? Que no es una monarquía y por lo tanto decíamos, nosotros no tenemos por qué soportar que las personas que elegimos por voto popular hagan corrupción en el poder. Es decir, que se roben nuestro dinero, que se lucren, que se beneficien a ellos mismos o a otros con nuestro dinero. Nosotros los pusimos a ellos allá en el palacio presidencial, pero exista un palacio presidencial no quiere decir que entonces ellos adquirieron el poder para hacer lo que se les dé la gana con el dinero que cada uno de los colombianos aporta con sus impuestos. No. En las monarquías, el palacio del rey, el rey hacía lo que quería con sus impuestos, porque eran de él. Y la gente tenía que someterse a la voluntad del rey. Y al que no le gustaba, pues le iba mal. Al que protestaba, le iba mal. Acá en Colombia tenemos una democracia y podemos protestar, podemos no estar de acuerdo y podemos perfectamente decir no queremos que se robe nuestro dinero. ¿Mm? Entonces, no tenemos por qué agachar la cabeza ante las personas que se encuentran en los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y permitir que, pues sí, lo importante es que roben poquito, pero que hagan algo, ¿no? Pero que roben poquito. No, es que lo que pasa es que nosotros los pusimos allá no para que nos roben un poquito, los pusimos allá para que nos sirvan a nosotros y les pagamos un sueldo para eso. Entonces, no tenemos por qué simplemente decir, bueno, pero que hagan algo. No, o sea, cuando le pagan un sueldo a una persona es para que trabaje por ese sueldo y no que, no, pero es que se aprovechan, ¿no? O sea, en una empresa, en ninguna empresa en el país ni en el mundo, en ninguna empresa contratamos personas en nuestra empresa para que nos roben, pero que nos roben poquito, pero que hagan el trabajo. ¿M? No, si vemos que alguien está robando en la empresa, simplemente se va, lo denunciamos, lo meten a la cárcel y se va de la empresa. Pero acá en Colombia nosotros, bueno, sí, no, toca dejar y entonces no mandamos a nadie a la cárcel. 93% de las personas que se roban el dinero de los colombianos, qué vaina, ¿no? Qué pesar. No, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de entrar en desesperanza. Y entonces partíamos de las consecuencias de este problema, de este flagelo, es que
se están robando nuestros impuestos. Y aquí hablábamos de que la corrupción nos afecta a cada uno de nosotros. O sea, te afecta a ti. ¿M? Y nos afecta también colectivamente. Hay un daño colectivo a todos, ¿sí? Y es un daño grave porque frena el desarrollo, lesiona la economía, debilita la democracia, genera desconfianza social. Pues es un delito, la corrupción es un delito contra el medio ambiente y lo que los estudiosos han detectado es que efectivamente este es un delito contra los derechos humanos, o sea, es un delito grave. La corrupción es un delito que daña o sea, es un delito muy particular, es un delito muy especial porque es que le hace daño a personas en concreto y le hace daño también a todo el país. O sea, nos hace daño a todos. Y es lo que la invitación que hacemos en Comunidad Colombia Crece es que no minimicemos la cosa. Sí, ay, pobrecitos los otros. O, ah, no, eso es dinero del Estado. Ah, que se roben el dinero del Estado es nuestro dinero. O sea, no podemos pensar que es dinero de por allá de ellos. Eso es de ellos. No, es de nosotros y hay que cuidarlo. O sea, porque es que yo no trabajo para que otros se roben mi dinero. No, yo trabajo y le aporto los impuestos al Estado para que haga bienestar colectivo, para que construya carreteras, hospitales, escuelas. Pues sí, pero pues se pueden quedar con alguna plata. No, no se pueden quedar con ningún peso. No pueden. O sea, por ahí no es. Entonces, nos daña a todos. Y por eso el día de hoy queríamos hablar acerca de los posibles caminos de solución. Y estos posibles de caminos de solución están anclados en las causas de la corrupción y por lo tanto, eh, cuáles son las consecuencias y midiendo esto, o sea, viendo causas y consecuencias, decimos, bueno, ok, aquí hay, digamos, como una ruta en la que podemos meterle la ficha porque digamos, los esfuerzos que han hecho muchas personas contra la corrupción han sido válidos, pero no suficientes. Entonces, ¿qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que podría realmente incidir? Y hablamos de cinco elementos en los que podríamos trabajar para reducir los índices de corrupción, inclusive para que la corrupción en nuestro país casi que ya deje de ser un problema. ¿Mm? Y esto empieza por el primero, el primer punto, el primer posible camino de solución es el cambio de cultura ciudadana. O sea, los estudios que hay sobre corrupción, ya hablábamos acerca de las causas de la corrupción, pero los estudios que hay acerca de la corrupción demuestran que en los países en los que hay menos corrupción, que casi no hay corrupción, digamos que no podemos hablar de que exista cero corrupción en algún país. Es muy difícil que ocurra, a pesar de que hay países en los que la corrupción tiene como consecuencia, es decir, como penalización, la pena de muerte. ¿Mm? Entonces uno diría, no, pues si alguien lo cogen sobornando a un policía o sobornando a alguien, pues se puede ganar la pena de muerte por hacer ese soborno. Sí. Entonces hay países que tienen ese tipo de penas legales. Por supuesto, en esos países hay muy poca corrupción, pero no es que no haya corrupción. Hay. ¿Mm? La gente se expone. Sí. O sea, este es un problema complejo, es un problema muy difícil de trabajar, muy difícil de erradicar totalmente. Pero lo que pasa es que una cosa es que hayan unos pequeños casos de corrupción, unos pequeños delitos, como hay delitos de todo tipo en la sociedad, en cualquier sociedad de la especie humana, pues se van a presentar diferentes tipos de delitos porque pues, así somos los humanos.
Entonces, digamos que es muy difícil encontrar una sociedad en donde no hayan delitos, en donde no haya mal, en donde no existe una sociedad así, porque los seres humanos somos así. ¿M? Pero lo importante es que hemos evolucionado y hemos desarrollado tanto nuestra sociedad que hemos podido controlar esas tendencias humanas, esas formas de proceder humano y hemos hecho que sean mínimas, que sean muy pocas. De eso se trata. Y en estas sociedades en donde hay muy poca corrupción, se ha detectado que una de las claves es la cultura ciudadana de intolerancia con la corrupción. Es decir, los ciudadanos no entienden cómo es posible que alguien soborne, no entienden cómo es posible que un funcionario público se apropie indebidamente o ejerza su poder indebidamente para obtener recursos indebidos de su poder, para que abuse de ese poder y obtenga recursos. Las personas no, o sea, las personas de las culturas como que dicen, pero ¿por qué hacen esto? Ah, ¿por qué van a hacer esto? Claro, para estas culturas es inconcebible que exista la corrupción. Hay esos casos y cuando se presentan esos casos, les cae la sociedad encima. La sociedad, no solo las leyes, por supuesto que las leyes, pero hay una sanción social poderosísima sobre estas personas. Es decir, es un rechazo total, pero ¿por qué nos quiere hacer daño a toda la sociedad? Es que es un delito de traición al país, realmente. Robarle al país, es robarnos a todos. Entonces es eso, la idea es que empecemos a hacer un cambio de cultura ciudadana para pasar de una cultura de tolerancia con la corrupción, 93% de los delitos de corrupción públicos, imagínense los que no son públicos, imagínense la cantidad de hechos de corrupción que no se denuncian, que no han, que están todavía tapados por ahí, eso es muchísimo. O sea, digamos que los delitos, lo que se denuncia es la punta del iceberg, porque hay una cultura de corrupción en las instituciones del país. O sea, en el Congreso hay una cultura de la corrupción terrible. No quiero decir que todos los congresistas son corruptos, pero la mecánica natural es una mecánica que hace que todo esto de la mermelada y de presionar al Ejecutivo y si el Ejecutivo no me da contratos a mi senador o a mi representante de la Cámara, yo no le apruebo sus reformas, etcétera, etcétera. Por favor, o sea, aquí hay un grave problema de corrupción en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Legislativo. ¿Mm? Sabemos, o sea, veíamos en un programa anterior como un fiscal decía, lamentablemente, dentro de la fiscalía hay corrupción. Es decir, esto es terrible. O sea, esto realmente es, o sea, en Colombia nos dimos cuenta como el zar anticorrupción del país fue condenado por corrupción. O sea, quien controlaba la corrupción fue condenado por corrupción. O sea, esto es una locura. Entonces, hay una tolerancia, hay una cultura de tolerancia con la corrupción y entonces nosotros decimos, aquí hay un terreno que se puede trabajar, porque la cultura cambia, la cultura se transforma, las culturas van cambiando. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es hacia dónde cambiar la cultura. Y nosotros podemos hacer ese giro. Claro, no estoy diciendo que sea fácil. Lo que estamos diciendo en la comunidad Colombia Crece es que es posible y que se necesitan realizar acciones para que cambie esa cultura. Un segundo camino de solución es impulsar la ley de cero tolerancia con la corrupción. Este impulso de esta ley
es realmente un pretexto ¿para qué? Para que meter a todo el país en el cambio de cultura ciudadana. Es decir, es que no toleramos la corrupción, inclusive no la toleramos desde las leyes. Y entonces generar una serie de mecanismos dentro del legislativo para que existan esas leyes que faltan por controlar la corrupción. Esas leyes que todavía están transitando en el Congreso, que no se han aprobado, que se necesita para que se controle la corrupción. Entonces, que a partir de esa ley, todos los colombianos digamos, sí, sí, queremos que efectivamente exista una legislación intolerante con la corrupción, pero esto es un detonante para que todo el país empiece a cambiar la cultura de la corrupción. No solo desde los legislativos, sino todos empecemos a entender esto no se tolera. También esta podría ser una forma de incidir en el cambio, en la resolución de este problema. Otro mecanismo, otra forma, otro camino de solución es generar mecanismos de persuasión ciudadana para que los políticos empiecen realmente a cumplir con todos los estatutos, el estatuto anticorrupción que hay y una cantidad de leyes que ya están, pero que no se han, o sea, algunas se han reglamentado, pero no se han implementado, ¿sí? En la institucionalidad colombiana hay instituciones que ya tienen institucionalizado, que ya tienen en sus reglamentos muchas cosas anticorrupción que han salido de la ley, pero todavía hay mucha institucionalidad, sobre todo a nivel de gobernaciones y alcaldías, que no se ha implementado. Entonces, venga, ¿cómo hacemos los ciudadanos para presionar a los políticos? No solo del Ejecutivo, sino del Legislativo, porque en el Legislativo es donde se terminarían de diseñar estas leyes de cero tolerancia con la corrupción. Entonces, ¿cómo los podríamos presionar? Y nosotros nos inspiramos en una movilización ciudadana en República Dominicana que dio resultados. O sea, presionaron a los candidatos presidenciales para que hicieran que el presupuesto para educación pasara del 2 al 4% y fue efectivo. Entonces nosotros, inspirados en esa movilización, estamos proponiendo un mecanismo de persuasión parecido. Entonces, más adelante, en el siguiente programa, cuando hablemos de los aportes del proyecto Gana a la solución, les vamos a decir concretamente cuál es ese mecanismo de persuasión que ya lo hemos ido hablando, pero que en la próxima vez que hablemos del proyecto Gana Colombia, lo hablaremos. El cuarto es hablar de responsabilidad. Nosotros tuvimos una reunión con Transparencia por Colombia hace poco, con el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, presentándole precisamente el programa y él decía, sí, dentro de las cosas que hemos hablado, coincidimos en esto, en el tema de la responsabilidad. Aquí tenemos un vacío grande. La responsabilidad política de los líderes políticos y de los partidos políticos es un problema serio. ¿Por qué? Porque es que los partidos políticos no se están responsabilizando de los casos de corrupción de sus miembros. Y por supuesto, los políticos, los líderes políticos, no se están haciendo responsables de los casos de corrupción en sus campañas políticas. O sea, desde Samper hasta hoy, todos los presidentes han tenido que torear una cantidad de escándalos de corrupción en sus campañas, y todos han salido libres, a pesar de que hay condenas efectivas, judiciales, de miembros de las campañas, en donde se ha comprobado que se ha existido ingresos ilícitos en las campañas. Y curiosamente los líderes de estas campañas dicen, todo ocurrió a mis espaldas. O sea, responsabilidad cero. O sea, yo soy un líder,
Y sin embargo, no me responsabilizo de eso. Los partidos políticos se supone que son los líderes de nuestra sociedad. Los líderes políticos de nuestra sociedad deberían, o sea, un líder tiene que responsabilizarse de sus actos y de los actos de su equipo. Entonces, también proponemos que desde allí hagamos algo, que podemos empezar a movilizar a la ciudadanía para que exija la responsabilidad de sus líderes, para que la ciudadanía elija líderes responsables, pero también para que le exija a los líderes políticos que sean responsables, que asuman la responsabilidad. Entonces, esos son como los posibles caminos de solución que planteamos en el proyecto, que ya en la próxima, el próximo programa los vamos a concretar en cómo propone esto el proyecto Gana Colombia. Eso sería como el resumen de estos posibles caminos de solución. Gracias, Carlos. Bueno, aquí nos queda entonces planteadas los posibles caminos de solución. Por aquí, Sasan nos dice, el número uno debe ser el número uno. Y ya vimos el trabajo de Antanas Mocus en el cambio de cultura ciudadana, y eso implica educar y educar, ya, desde todo nivel, niñez, jóvenes, bachillerato, universidad, etcétera, todas las familias colombianas. Ese comentario estoy muy de acuerdo. O sea, Antana Moco nos mostró que era posible desde la forma en que él se manejó su campaña y demás. O sea, estamos hablando de una persona que creyó y contagió y alguien que pues políticamente no lo conocíamos y nos dejó huella y dejó una Bogotá diferente. Totalmente de acuerdo. No sé qué comentario tienes al respecto, Carlos. Sí, sí. Digamos que este comentario a mí me suscita precisamente esperanza, ¿no? ¿Esperanza en qué? En que nosotros tuvimos en Bogotá a un líder político que demostró en la práctica que la cultura ciudadana sí se puede cambiar, sí se puede transformar. O sea, sí, porque uno, o sea, yo soy bogotano, he vivido en Bogotá, bueno, viví en Bogotá una gran parte de mi vida, 20 años de mi vida los viví en Bucaramanga, pero la mayor parte de mi vida la he vivido acá en Bogotá. Y yo he podido ver existió esa transición de la forma como los ciudadanos se movilizaban en la ciudad, de los conductores cómo se movilizaban, y a mí me parecía de no creer, en serio, cuando yo estaba en Bucaramanga y regresaba a Bogotá en la época de Mocus, era sorprendente, o sea, era impactantemente sorprendente ver a las personas paradas en el semáforo sin que viniera ningún carro y ellas paradas en el semáforo esperando a que cambiara el semáforo de peatón a verde. ¿Mm? Era una locura, o sea, en serio, para mí era, pero ¿por qué no pasan la calle si no viene ningún carro? No, la gente muy juiciosita esperando a que cambiara su semáforo y caminando por la cebra. Eso de pasar por la cebra en la época juvenil mía, eso no existía. O sea, sí existían las cebras, pero nadie las usaba. O sea, eso era la verdad nadie sabía para qué estaban esas líneas ahí. ¿Mm? Y la gente aprendió a usar las líneas, aprendió a respetarlas, el carro a no pisar la cebra, etcétera, etcétera. O sea, realmente sí ocurrió un cambio de cultura y no necesitaban, inicialmente sí se necesitaban los policías y la gente, pero después eso se volvió un hábito, se volvió una cultura. Claro, si no se seguía moviendo la cultura, si no se seguía estimulando, pues obviamente empezó a entrar otra vez y se empezó a caer esa cultura, pero de todos modos quedó una gran parte de lo que hizo Mocus quedó en la sociedad. Entonces sí, lo que nosotros decimos es, si la cultura es uno de los grandes problemas de la corrupción. ¿Por qué no han podido solucionar la corrupción? Todos estos intentos, porque ahora hay mucha legislación, hay muchísima ley con respecto al tema de la corrupción y sin embargo la corrupción sigue. Y los estudiosos han dicho, venga, el problema es que la gente
no está señalando a los corruptos, no los está sancionando civilmente, socialmente. Es que yo, mira, yo tuve una reunión hace como 6 meses, de pronto menos, con unos familiares y los amigos de unos familiares, sin darme cuenta, esos amigos de mis familiares trabajaban o han trabajado bueno, con algunos políticos. No voy a mencionar ahorita ningún político ni ninguna cosa. Y yo les decía, pero es que esos políticos son corruptos. Ellos decían, pero ¿por qué dices eso? Oye, porque es que, ¿cómo es que hagan tan, tan, tan? Dicen, ay, no, 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 mire, un 10% no se le niega a nadie. No, 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 eso. Pero mira, así, en medio de la sociedad, todos riéndose, Juan, 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 Juan. Y yo decía, esto es increíble. O sea, en una reunión social en donde estamos hablando de la gravedad de la corrupción y todo el mundo diciendo, sí, sí, eso de la corrupción es terrible, y llegan estas personas riéndose también y dicen, sí, pero un 10% no se le niega a nadie. Estas personas han hecho mucho y mira cómo tienen esta ciudad y mira cómo no sé qué. Hombre, que hagan, ellos hacen. ¿Mm? O sea, que roben poquito, pero que hagan algo. No, es que no pueden robar poquito, es que eso no se permite. Entonces, sí, el tema de la corrupción y de la cultura es gravísimo. Sí, y yo agregaría algo más. Nosotros los colombianos somos muy simpáticos, muy dados al humor y todo lo demás, y lamentablemente estos temas entran ahí. Si tenemos que hacerle una crítica a un funcionario público o a alguien elegido, le ponemos el sobrenombre, le hacemos la caricatura y no salimos de ahí. Lo llamamos de determinada manera, nos burlamos de nuestra propia desgracia. Entonces, creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, estamos a 3 minutos del tiempo. Eh, yo quería, he dejado por ahí comentarios. Eh, Tú hablabas de las formas de organización de la sociedad y pues me hacías pensar que la mejor forma de organizar la sociedad implica una mejora personal en esto que estamos hablando, ¿no? Y poner el foco en el ser humano, en priorizar la dignidad del ser humano, porque eso es lo que pasa, es que tú lo decías, es un delito gravísimo, es que atenta con los derechos humanos y no lo vemos así, no lo tratamos así, nos reímos, nos desesperanzamos y demás, pero no lo vemos, no le damos la importancia que realmente tiene, no se mira con seriedad. Pero también fue esperanzador cuando te referiste pues a nuestro invitado que tuvimos aquí, un ex fiscal. Fue alentador saber que en medio de este ambiente, digamos, donde predomina la corrupción, sí es posible salir invicto de un servicio público sin contaminarse, incluso a costa de perder amigos, entre comillas, pero mantenerse tranquilo, ¿no? Entonces también eso resulta esperanzador, porque así como tuvimos ese invitado, muy seguramente al interior de las entidades hay personas que se han mantenido. Lo que nos hace falta es unirnos y hacer algo efectivo entre todos para cambiar, porque las personas a veces les toca pasar por allá solitas en eso, manteniéndose limpios, pero mirando cómo suceden las cosas, porque si no se tiene poder o mando, pues es poco fácil hacer algo efectivo. Entonces, que no se nos olvide a los ciudadanos que el poder lo tenemos nosotros. Ya hoy nos decía Carlos, somos los jefes, somos los que pagamos. Entonces tenemos que adoptar nuestra posición de jefes y de quien está pagando el sueldo a esas personas que no están cumpliendo con su trabajo. Es lo que podríamos hacer controlar este flagelo, hacer lo que nos corresponde hacer como ciudadanos. Bueno, por aquí ya hubo un anuncio, se nos ha acabado el tiempo. Si queremos ser muy fieles a esta promesa de que son 45 minutos para que siempre podamos invertirlos sabiendo que podemos, que no nos va a llevar más tiempo del que podemos dar. Les deseamos una buena noche,
Nuevamente, gracias por invertir 45 minutos por Colombia.